Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Nos llena de gusto que hoy nos acompañen, ya que vamos a aprender sobre un conflicto armado que estalló después de la Revolución Mexicana y vino a mover por completo la situación del país, el cual es conocido como la Guerra Cristera. ¿Un nuevo conflicto? Así es, Jenny. Suena muy curioso eso, maestra. ¿Cuál es? Ay, un segundo. Maestra, me están diciendo que acaba de llegar una noticia de último momento. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? A ver, Lamentamos interrumpir este programa, pero es muy importante que sepamos lo que está sucediendo antes de que podamos continuar. ¿te parece si leo la noticia? Por favor. Debido a un decreto especial, desde el día de hoy se prohíbe realizar celebraciones de origen religioso fuera de los templos en el país. ¿Cómo? ¿Pero y por qué? A ver, espera, maestra, aún hay más. Esta prohibición incluye la cancelación inmediata de las vacaciones de Semana Santa, de las cenas familiares de Navidad. Y por último, se prohíbe a los Reyes Magos entregar sus regalos el próximo año. ¡Wow! ¿Qué? Oh, no. Esta noticia definitivamente ha sido inesperada. Propone cambios muy drásticos que seguramente tendrán fuertes consecuencias. Oh, ay, no. Espera, me están diciendo que llegó otra noticia de último minuto. Oh, muchas gracias. léenos qué dice, Jenny. Seguramente está relacionado con la nota anterior. Ay, no. La siguiente es una declaración firmada por todos los niños y las niñas del país después de la reciente prohibición. ¿Qué dice? Se movieron muy rápido. Los niños y las niñas de México nos oponemos de manera tajante a la reciente prohibición de las celebraciones de origen religioso, que incluye cancelar las vacaciones de Semana Santa, la cena navideña e impedir, sobre todo, que los Reyes Magos entreguen sus regalos. Consideramos que estas prohibiciones son injustas y atentan contra la libertad, a nuestro derecho al juego y al desarrollo y a la familia. Por ello, como método de protesta, los niños y las niñas nos declaramos en huelga de comer verduras, tender nuestras camas y cepillar nuestros dientes, por lo que no haremos ninguna de estas actividades hasta que se cancele este decreto. Atentamente, los niños y las niñas de México. Vaya, no esperaba que hubiera esa reacción tan rápido. Aunque, ahora que lo pienso, esto que está pasando me recuerda un momento muy importante para la historia de México. Yo tampoco me lo esperaba, maestra, pero
¿De qué momento estamos hablando? De la Guerra Cristera. Este fue un conflicto armado que estalló en 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y se prolongó hasta 1929. ¿Los niños de esa época también se rebelaron? No, ojalá hubiera sido algo así. Lamentablemente, lo que sucedió fue un movimiento armado que costó muchísimas vidas. Chispas. ¿Pero qué pasó? Eso es lo que aprenderemos en esta clase. ¿Qué les parece si comenzamos? Bien. ¿Recuerdan quién es él? ¡Claro! Y estoy segura que los alumnos y alumnas en casa que nos acompañan también lo recuerdan. Es el presidente Plutarco Elías Calles, un militar sonorense que formó parte del Grupo Sonora al lado de Álvaro Obregón durante la Revolución y en 1924 ganó las elecciones presidenciales. Exactamente, Jenny, lo tienes clarísimo. Resulta que durante su mandato hicieron crisis las tensiones y conflictos que se habían ido acumulando entre la Iglesia Católica y los gobiernos que surgieron de la Revolución Mexicana. La Iglesia Católica se había quedado descontenta desde la promulgación de la Constitución de 1917. Pero este descontento alcanzó su punto máximo con la promulgación de una reforma al Código Penal sobre delitos del fuero común y delitos contra la Federación en materia de culto religioso y disciplina externa, que posteriormente sería conocida como la Ley Calles. Con esta ley se convertían en delitos comunes algunos aspectos del culto religioso y de la enseñanza católica. Los principales puntos que marcaba la Ley Calles fueron los siguientes. Primero, la prohibición a sacerdotes extranjeros para que oficiaran ceremonias. También la prohibición del culto en exteriores, la prohibición de escuelas católicas y el impedimento para que los ministros religiosos participaran y opinaran sobre la política nacional. ¿Y esto era algo bueno o malo? Pues ni una ni otra, Jenny. Era una política que buscaba dar continuidad con la laicidad del Estado, que se estableció en la Constitución de 1917. Y además era una manera de restarle poder e influencia a la Iglesia sobre la vida pública y política del país. Es decir, lo que se buscaba era someterla completamente al Estado. Pero ojo, es muy importante subrayar que aunque el descontento del clero comenzó desde la promulgación de la Constitución, fue hasta este momento cuando estalló el malestar, porque esta ley fue esencialmente, digamos, la gota que derramó el vaso. ¿Podrías explicar un poquito más esto, maestra? Sí, claro. A ver, para comprender por qué estalló la Guerra Cristera, debemos irnos varios años atrás. Las dificultades en la relación entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica empezaron desde los tiempos de Benito Juárez y la Reforma Liberal. Pero, durante el Porfiriato, a través de una política conciliatoria que relajó la aplicación de las leyes de reforma, la Iglesia Católica volvió a tener influencia en algunas instituciones educativas privadas del país y las autoridades religiosas, como los obispos y los sacerdotes, seguían siendo figuras con un enorme prestigio e influencia en la sociedad, tanto en las ciudades como en el campo. Sin embargo, este papel tan influyente de la Iglesia no era bien visto por los líderes revolucionarios, porque para ellos, uno de los objetivos centrales del movimiento que estalló en 1910 era la aplicación estricta justamente de las leyes de reforma. Así, en materia educativa, la revolución buscó garantizar el laicismo, impidiendo que cualquier corporación religiosa pudiera dirigir alguna escuela. Este objetivo quedó plasmado en la Constitución del 17 y su artículo 3º, ¿se acuerdan? En el que se estableció que la educación debía ser pública, gratuita, obligatoria y laica, es decir, libre de la influencia de cualquier institución o doctrina religiosa. ¡Claro! Entonces, el artículo 3º de la Constitución garantizaba la laicidad y además prohibió el establecimiento de escuelas religiosas. Y seguro esto no le gustó nada a las autoridades religiosas. Exacto. Y luego, con la aprobación de la Ley Calles, se endurecieron estos límites a la influencia de la Iglesia y se aplicaron de forma severa los artículos de la Constitución del 17. Por ejemplo, con el artículo 5º se prohibieron los votos monásticos y las órdenes religiosas. Con el artículo 24 se prohibieron los actos del culto externo, como las fiestas y las procesiones, por ejemplo.
con el artículo 27, que prohibía a las agrupaciones religiosas para adquirir bienes raíces, y por último, con el artículo 130, que reglamentaba la forma en la que los gobernadores de los estados podían multar y castigar a las autoridades de la Iglesia si rompían estas leyes. Por lo tanto, aquí ya hemos hablado sobre las causas de este conflicto. Entonces quienes se rebelaron contra la ley Calles específicamente, fueron los sacerdotes. No solo ellos. Aquí es fundamental subrayar que las limitaciones a la Iglesia no solo provocaron el descontento de sus autoridades, no, sino estas leyes también generaron el descontento de miles de fieles católicos que eran ciudadanos y ciudadanas comunes, sobre todo de campesinos, pero también de obreros, de profesionistas, de trabajadores urbanos, de mujeres, en fin, una multitud de personas que veían estas nuevas leyes un atropello a la libertad religiosa. Lo que hicieron para protestar, primero, las autoridades de la Iglesia lo que hicieron fue suspender todas las actividades religiosas en sus recintos. Y cito lo que dijeron: con vuestra ayuda, trabajaremos para que ese decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados y no cejaremos hasta haberlo conseguido. Así dijeron. De esta forma, comenzaron los actos de protesta en contra de la ley Calles y el gobierno. Uno de esos actos de protesta, y el que originalmente generó el mayor conflicto, fue el boicot al gobierno, o sea, la suspensión del pago de impuestos por parte de los rebeldes. Bueno, entonces en eso se parecen a los niños rebeldes que se oponen a tender sus camas. Al menos fue una forma pacífica de protestar y no hubo otro conflicto armado, porque era lo último que México... ¡Ay, otro conflicto armado, en serio! Lamento decirte que así es, Jenny. Aunque cuando la Iglesia publicó este comunicado del que les hablé, la Iglesia insistió en que la lucha contra las leyes irreligiosas debía ser pacífica, y la verdad fue que los feligreses se pronunciaron y tomaron las armas al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y formaron así un ejército cristero que se enfrentó en muchísimas batallas terribles y sangrientas contra el ejército federal. Ay, pero al menos dime que no fue tan largo como los demás conflictos. Pues bueno, no duró tanto como otros conflictos, como la Revolución, que duró 10 años, por ejemplo. Pero tampoco podemos decir que fue un conflicto corto. La Guerra Cristera duró desde mediados de 1926 hasta mediados de 1929. Y esos 3 años trajeron consecuencias enormes para la estabilidad del país y también para la vida diaria de miles de personas. Entonces, para que nuestras alumnas y alumnos que nos siguen desde casa, ahora ya sabemos cuándo sucedió este conflicto. Maestra, ¿y entonces durante esos 3 años hubo muchas rebeliones cristeras en todo el país? No, los levantamientos rebeldes no afectaron a todo el país por igual, aunque sí a una gran parte de él. El área que resultó más afectada fue el centro y el occidente de nuestro territorio, principalmente los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Pero en otros estados también hubo altercados importantes entre los dos bandos de este conflicto, como por ejemplo en San Luis Potosí y en Puebla. Pero bueno, ahora ya tenemos otro dato muy importante sobre este acontecimiento. ¿Dónde ocurrió? Espera. Entiendo cuáles son los bandos cuando una guerra ocurre entre dos países o como en el caso de la Revolución, cuando una guerra ocurre entre distintas facciones, pero en este conflicto no logro ver con claridad cuáles eran los bandos que estaban peleando. Bueno, verdaderamente es bastante sencillo explicarlo, pero para ello les pedimos a los alumnos y a las alumnas que nos siguen desde casa que pongan atención. A ver, por el lado rebelde tenemos al bando cristero, que estaba formado, como dijimos, por un ejército informal de personas que pertenecían sobre todo a las clases populares, como campesinos, artesanos, trabajadores de la ciudad. Y también del lado cristero estaba la Liga Nacional de Defensora de la Libertad Religiosa, que era una agrupación de organizaciones católicas. Y también en este bando cristero estaba respaldado, pues como es obvio, por la Iglesia Católica de México. Y esta iglesia, a su vez, estaba apoyada por la Santa Sede en el Vaticano. En la otra esquina, digamos,
tenemos al bando del gobierno mexicano, que a través del uso de las fuerzas del Ejército Federal, lo que buscaba era someter a los rebeldes cristeros y obligar a los jerarcas de la Iglesia a obedecer las nuevas leyes. El gobierno mexicano también recibió apoyo de los Estados Unidos por medio del embajador Dwight Morrow, quien desempeñó un papel muy importante en las negociaciones con las que por fin se dio fin al conflicto. De esta forma, ahora ya sabemos quiénes participaron en la Guerra Cristera. No quisiera sonar muy extrema, pero pareciera que a pesar de ser muchos los que se unieron a la rebelión cristera, estos estaban en una gran desventaja, así que me imagino que el final del movimiento cristero, al final ellos perdieron, ¿no? Pues decir que perdieron no es muy exacto, porque al final del conflicto, o bueno, el final del conflicto no llegó porque los cristeros se hubieran sido derrotados, ni porque ellos se hubieran rendido, sino más bien porque el gobierno mexicano y la Iglesia Católica llegaron a un acuerdo de paz después de un proceso de negociación. Este acuerdo sucedió en junio de 1929 y se llegó a él con la mediación del Vaticano y del embajador de Estados Unidos que acabamos de mencionar. A través de este acuerdo, la Iglesia Católica aceptó reconocer la autoridad del gobierno federal sobre el territorio y aceptó también retirarse de la vida política de México, lo cual incluía no involucrarse en las elecciones ni en las decisiones políticas del país. Por su parte, aunque el gobierno mexicano no cedió a las presiones por modificar la Constitución, a partir de estos acuerdos adoptó una actitud, digamos, de tolerancia ante las expresiones externas del culto católico y fue flexible con las prohibiciones. Bueno, pues al menos esta rebelión tuvo una resolución pacífica y no generó más consecuencias graves como otros conflictos. Ay, pues no exactamente, Jenny. Es que este conflicto tuvo consecuencias muy graves en lo inmediato, porque se calcula que murieron alrededor de 70,000 personas entre los dos bandos y miles más tuvieron que emigrar hasta Estados Unidos huyendo de este conflicto. Imagínate todas las consecuencias que esto traería para la estabilidad del país en general, pero aún más importante para la vida de la gente común, que en muchos sentidos quedó en medio del conflicto y tuvo que pasar varios años más en la incertidumbre, bajo el doble riesgo de ser atacado o por sus costumbres religiosas o por sus convicciones políticas. Lo cierto es que el acuerdo entre el gobierno y los cristeros era realmente muy frágil y en los años siguientes volverían a surgir nuevos conflictos, alimentados por el descontento de la jerarquía eclesiástica y también por la inflexible iniciativa del gobierno mexicano por consolidarse como la máxima autoridad. Pero bueno, no nos adelantemos de más por ahora. Ahora ya podemos obtener con esto uno de los últimos datos que necesitamos para comprender este proceso histórico. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Cristera? Casi no conocía nada de este evento y estoy segura que los estudiantes y las estudiantes que nos están acompañando desde casa también han aprendido mucho. Por cierto, ¿qué estará pasando con la rebelión de las niñas y los niños? Ay, buena pregunta. Tal vez el conflicto ha evolucionado, ¿no? Así es. Un segundo, maestra. De hecho, me están informando en este momento que hay un comunicado importante por eso. A ver, ¿me van a pasar otra tarjeta? Por ahí tenemos la otra tarjeta. Está llegando apenas, está llegando apenas. Aquí lo tenemos ya. ¡Qué misterio! ¡Dinos qué es, sí! Jenny, por Dios! Muy bien, está completo de este lado, muy bien. Leo. Luego de un diálogo con representantes del gobierno mexicano, los niños y niñas del país hemos aceptado terminar con nuestra protesta pacífica al enterarnos de que la prohibición total de las celebraciones de origen religioso nunca se aplicó. Nos pronunciamos a favor de la defensa pacífica de los derechos de la infancia y agradecemos a todas las personas que nos apoyan incondicionalmente en nuestra lucha. Pues muy bien. Recuerden, en la historia no solo estudiamos lo que pasa con los políticos y las grandes guerras.
La historia también se trata de investigar sobre lo que le sucedió a la gente común que vivió en carne propia los procesos históricos y también contribuyó a construirlos con sus acciones, con sus decisiones y con sus actitudes cotidianas. Por ejemplo, en esta época de la Guerra Cristera, debido a la prohibición del culto externo, muchas bodas religiosas tuvieron que celebrarse de manera clandestina para evitar ser arrestados o, peor aún. ¿Es en serio? Sí, pero ya no demos más rodeos. A ver, ¿qué les parece si para cerrar con la clase observamos el mapa conceptual que resume las características generales de la guerra? Y así podremos comprender mejor este tema. Me parece una excelente idea. Venga, pues a ver, lo que dijimos fue: la Guerra Cristera fue una guerra civil entre el gobierno de México y un ejército popular de civiles y religiosos que se oponían a las leyes que limitaban y controlaban el culto católico. Esto sucedió entre los años de 1926 y 1929, sobre todo en el área centro-occidental y los estados de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Este conflicto fue causado por la oposición eclesiástica a la Constitución de 1917, sobre todo a los artículos 3, 5, 24, 27 y 130, pero de manera más directa a la Ley Calles, la cual prohibía las manifestaciones religiosas en exteriores y la participación de la Iglesia en instituciones educativas. Después de 3 años de conflicto armado, se llegó a un acuerdo para que la Iglesia dejara de participar en la vida política del país y reconociera la autoridad del Gobierno de México. Y al mismo tiempo, el Gobierno de México no cambiaría ninguna de sus leyes. Si bien esta fue una solución al problema, las consecuencias que generó fueron alrededor de 70,000 muertos y miles más de desplazados que se fueron a Estados Unidos con tal de huir de este conflicto. Esperamos que con este cuadro conceptual puedan recordar mejor todo lo que aconteció antes, durante y después de este conflicto armado. Además, no olviden aprovechar para platicar sobre esto con sus familiares mayores, ya que este conflicto tocó directamente muchos aspectos de la vida cotidiana y es muy probable que muchos guarden anécdotas muy interesantes en su memoria familiar que les podrían contar. Recuerden, la historia no solo se trata de lo que pasa con los políticos y las grandes guerras, la historia también es lo que viven las personas comunes durante los grandes acontecimientos. Maestra Cecilia, muchísimas gracias por contarnos todo esto que fue de muchísima ayuda para nuestro aprendizaje. Gracias, y nos vemos Jenny. en la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La Guerra Cristera de Historia de 5º grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. Nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión,
flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien, descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sintamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. ¿Sabes cómo navegar de forma segura en la red? ¿O qué es una huella digital? ¿Conoces los derechos y responsabilidades que tienes en el ciberespacio? Durante las próximas semanas del ciclo escolar, ponte muy atenta o atento al terminar tu cuarta clase del día, porque te enseñaremos cómo utilizar Internet de forma responsable, pues con Civismo Digital daremos respuesta a estas interesantes preguntas y otras más. También aprenderás y pondrás en práctica acciones que te permitirán ser responsable, crítico y estar informado, de acuerdo con el Código de Ética del Buen Cibernauta. Si te interesa ser un explorador del ciberespacio, no te lo puedes perder. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay 5 segundos, vamos a contestar. Hola, ¿listos y listas para aprender rápido? ¡Sí! Mencionaremos la pregunta y opciones de respuesta. Enseguida contarán con 5 segundos para elegir la que crean correcta. El eje temático es geografía. ¡Iniciemos! ¿Cuál es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo? A. Madagascar. B. Mozambique. C. Gran Canaria. La respuesta correcta es A. Madagascar. Madagascar es la isla más grande de África y la cuarta a nivel mundial. Está separada del continente africano por el Canal de Mozambique y ocupada por el país homónimo. Su fauna es muy diversa e incluye más de la mitad de los camaleones del mundo. Por último, recuerden que mantener una alimentación balanceada y beber mucha agua simple los mantendrá fuertes y sanos. Nos vemos en la siguiente cápsula de Aprende Rápido. ¡Cuídense mucho! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.